Hola amigos, mi nombre es Herbert Solano de Visual Imagination y bienvenidos a otra entrevista que vamos a tener. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Milton Maldonado, a.k.a. NC Milton. ¿Cómo estás, Milton? Gracias, Herbert, por la invitación, ¿verdad? Este espacio que se abre para nosotros, pues los artistas locales, ¿verdad? Y pues bien, bien. ¿Calidad? Simón, ¿y vos qué tal? ¿Cómo te va? También ahí ya había tenido otra entrevista y la idea de hacer estas entrevistas es pues que se dé a conocer al talento retalteco y también lo estoy haciendo como un ejercicio personal. Platicar, conversar, ¿verdad? Qué bueno. Este, como vos y yo ya nos conocemos, ¿verdad? No me cuesta mucho tener una conversación con las personas que conozco. Para Eh, después tirarte con personas que para cero después conversación. de ya hablar con personas que no conozco, ¿verdad? Y hacer una interacción más fluida. Ajá. Entonces, quiero empezar. ¿Sos rapero? ¿Sos un cantante? ¿Qué sos? ¿Sos un licenciado? De todo un poco. No, sí, cantante de música urbana, he escuchado por algunos artistas que mencionan, otros más que todo como MCs, va. Pero específicamente estoy conforme con que me pongan el adjetivo de rapero, ¿verdad? Porque al final si a mí me ponen a cantar una bachata, una balada, no te la voy a cantar. Ya son casacas. Pero tal vez sí la cantas, Bueno, pero sí, pero no la canto bien, ¿no? no le Ajá. llegas a la nota. Entonces, cada quien pues tiene su destreza en... Bueno, los músicos, cada músico tiene su destreza en cada género musical. Y entonces, creo que por esa línea va de que a unos se les hace fácil hacer tal género. Y en mi caso, pues hacer el rap. En el hip hop hay como que bases. No como que hay bases. Ajá. Está el breakdance, Los elementos del hip hop. el big box, Beatbox, los grafitis, los el grafiteros, los graffiti, DJs, los videógrafos. skateboarding, No, no, pero es que ¿o eso a qué te ya son refieres? como, o sea, los que Subelementos. empezaron, ¿verdad? O sea, Ah, es el y beatbox, está el rap, el rap, ajá. pero era el rap o los MCs. Eran los MCs, Los MCs, ¿verdad? Los ajá. que se A ponían a improvisar improvisar y... en protesta de las fábricas. Sí, más que todo, también empiezan en los barrios bajos de New York, va por los años 60, donde empiezan ellos a sufrir discriminación por parte también de las élites, llamémoslo entre comillas, blancas, va. Porque al final también los utilizaron a ellos para hacer ese negocio de todas las marchas sociales que se llevaron para aquel entonces. Y entonces ellos empiezan de alguna manera a manifestarse. Y hay gente actualmente que critica cuando uno hace tiraderas, ¿va? Porque dice que porque no aporta nada con eso, solo hablar y hablar y hablar, ¿va? Pero el sentido del hip hop y del rap al inicio fue eso, Protesta. protesta social. Te la sabes. ¿Cuál? O sea, te sabes la historia. Ah, sí, sí. Y sabiendo vos esa información, vos te considerás que estás entre los puristas o estás apartado porque hay hay como que Una división. sí, como una división, pero es Un, que los que dicen que la cultura del hip hop es muy arraigada a ellos, los que la tienen muy arraigada, no comparten con otro tipo de raperos. Y yo siento que vos estás en ese otro tipo de raperos, porque no te veo yendo a concursar a las sí, a las batallas. batallas, no te veo yendo o haciendo un feat con banda que está en ese... Sí, estás vos separado de ellos porque no querés o porque simplemente pues no se da como que la oportunidad, Sí, fíjate que no se ha dado. pero no Tampoco. tenés ningún rollo vos ahí. Con algunos raperos, pues netamente de Guatemala, yo con ellos no, ellos con ellos, ellos conmigo de algún momento No sí. comulgan. Porque he escuchado comentarios, algunos pues me han dejado saber también en la página, ¿verdad? Y cuando he conversado con algunos de que me han tachado de que soy vendido, que cuestiones así. Pero al final nunca me rocé con ellos. Al inicio tal vez sí,
pero después cuando empecé a hacerlo un poquito más formal, ya no me rocé con esta clase de raperos. Primero porque ellos tenían otras cuestiones como los vicios a la marihuana, ¿va? Y así. Entonces era algo que no compartía yo. Entonces decidí apartarme de ellos. Y después cuando ven de que yo empiezo a hacer música cristiana, que fue como yo empecé haciendo, rap Ok. gospel. Entonces ellos empiezan como que ya a orillarme de la cultura o de los movimientos de hip hop. No solo aquí en Reus, sino también en Shell, la verdad, donde tenía conocidos allá. Y cuando pues dejo de hacer música gospel y ya me tiro a la protesta, resulta que la protesta que yo hago no es la ideología que ellos defienden. Y por ende me terminan de apartar más, ¿va? Es por eso que no van a ver a un Milton MC en un evento underground que ellos hagan en San Marcos, en Shela, donde mayormente se lleva, ¿va? O sea que hay como que cierto roce entre vos y la cultura guatemalteca del hip hop. Sí, sí, se puede llamar así porque no compartimos la misma ideología, tanto ellos su como cosmovisión de vida, como su ideología política, no la compartimos. Entonces son muy reducidos los raperos, sí, muchos de género urbano. Aquí en Raw por lo menos dos, tres que comparten mi ideología política y ¿Qué es ideología política? prácticamente son tener los fundamentos en los cuales se organiza un Estado y la filosofía de Estado, ¿va? ¿Y ellos, su ideología cuál sería y la tuya cuál sería? Ellos pues son de extrema izquierda, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Apoyan qué? ¿Como qué cosas? Apoyan las cuestiones comunistas, socialistas. ¿Y como qué es una cuestión comunista? Un ejemplo. La cuestión comunista, si nos basamos primero desde lo que fue la China comunista, ¿verdad? De que quería como que la igualdad social para todos en ese sentido. Y la igualdad económica, porque termina siendo una teoría económica con Karl Marx, Engel y todo eso. Que la teoría económica al final termina siendo una teoría también política, ¿va? Cuando se empieza a implementar en los gobiernos. Sin embargo, a lo que preguntabas de que prácticamente qué significaba eso, es como que en teoría buscar la igualdad económica y social para todos. Pero no se puede lograr eso. Porque si uno le da, digamos, 100 quetzales a todos, unos van a poder invertir y otros se lo van a gastar y de ahí ya quedamos otra vez en desigualdad, ¿va? Exactamente. ¿Y tu ideología política sería? Mi ideología política es liberalista. Liberalista. Un ejemplo. Menos Estado, menos impuesto, ¿va? O sea, dejar fluir la economía, dejar fluir el mercado, porque considero de que la empresa privada es la que crea la riqueza y no el gobierno. Y me imagino de que todo, bueno, no todo, ¿verdad? Porque no podemos meter a todo dentro de un saco, ¿verdad? Pero sí hay bastante de los que no, con los que no comulgas, que no están de acuerdo con cualquier empresario. Sí, tienen ese resentimiento social con los Exactamente. empresarios. De ahí viene ese distanciamiento entonces que tenés con varios raperos acá. Sí, porque entre la ideología política, pues recordemos de que el Estado está compuesto por gobierno, por población, ¿verdad? Y por cuestiones políticas en funciones, como son los tres poderes que se manejan en el Estado. Entonces, también si hablamos de población, hablamos de cultura. Ujú. Y ellos, al tener esa ideología política, se basan también en la cultura, ¿va? En la cultura de la marihuana, en la cultura de varias cosas que socialmente pueden llevarnos a la decadencia. Antes, pues, se decía que defendían al campesinado, pero ya me gusta una frase que dice Agustín Laje, que cuando el campesinado trabajó, lo que el campesinado ya no quiso igualdad social, sino quiso cambiar el carro, ¿va? Quiso cambiar la casa. Exacto. Sí, sí. Entonces ellos ahora apoyan al lobby LGBT, ¿va? Al lobby feminista y entre los movimientos pro aborto. Entonces eso ya es cultural. Y la cultura de nuestra, pues va más al conservadurismo. Al final, la esencia del hip hop es protesta. Vos venís y haces una protesta, haces una canción de protesta contra un presidente, por ejemplo. Eso lo ven ellos bien o mal. Depende de qué presidente sea. Por ejemplo, por ejemplo, Yamatei, que Ellos lo vieron bien. ellos lo vieron bien, porque Ajá. Yamatei era de, Según se vendió como centro derecha, pero todos sabemos que Yamate era progresista. era progresista. Progresista quiere decir que es de izquierda, Es de izquierda, centro izquierda. centro izquierda. Ajá.
Es como un socialdemócrata, por decirlo así. Ahorita vamos a hablar de Yamatei, de la canción. Venís y haces una tiradera para Arévalo, Ellos dicen que me lo volteo al pueblo. porque Arévalo es Del pueblo. Es de es izquierda. de izquierda, Ajá. Y ellos piensan que ser de izquierda es estar con el pueblo. es estar con el pueblo. Es algo bien confuso esto, porque al final lo que estás haciendo es protestando, no importa si sos de aquí, sos de allá. El fin primordial de donde se empezó la raíz del La hip hop esencia. es protestar es por lo que sea. Si vos miras que algo está mal y que está afectando a la sociedad y tenés el talento y tenés la forma de hacer la protesta, pues lo haces. Y no necesariamente tiene que ser con una canción. Puede ser con una pintura, puede ser con una fotografía, puede ser... Al Con lo que final sea. es protestar por algo que vos crees que está mal, no importando que es de aquí o que sea de allá. Entonces, si vos vinieras y, por ejemplo, vos apoyás a un presidente, si ellos hicieran una tiradera para tu presidente, ¿eso te molestaría vos? No, porque yo creo en la libertad de expresión de cada persona, en la libertad de emisión de pensamiento. Soy defensor de que es un derecho inherente de la persona, es un derecho humano, ¿verdad? Y es algo injusto que Vos se nos lo persiga. Sí, tolerás y no miras que ellos toleren esas acciones tuyas cuando vos estás haciendo una canción de tiradera. y lo más irónico es de que ellos se venden como los tolerantes, los buena onda, Y no lo son. y no lo son. Son los que más le andan amedrentando a uno, te amenazan, te llaman, te toman fotos y pues algo sin precedente. ¿Y te ha pasado? Sí, Te ha pasado. sí, porque cuando recién sacó pues una canción para el presidente actual, empezaron que las amenazas por todos los medios, va, por llamadas y cuestiones así. Obviamente se pusieron las denuncias respectivas por cualquier cosa. ¿Va? ¿Cómo nace la canción que hiciste para el presidente Arevalo? Fue una vez en el mercado porque yo suelo acompañar a mi mamá a hacer las compras en la mañana. ¿Qué Y compran? pues tomate, que frijol, que arroz o consumo ¿Vos de haces la las canasta compras? con mi mamá. Ajá. ¿Pero vos las haces también a veces solo o siempre vas Sí, con tu mamá? hay veces muy raro, pero lo regular para que ella Y también salga. ¿De qué? tratás con... Ahí Hombre, te mire, trato. bájele, bájele. No, No tratás. no, Si casi te no. dicen, mire, a 10 la libra, Ah, bueno, yo pero ese sería un buen precio para vos, a 10 la libra de tomate. estaba muy elevado para ese entonces. ¿Cuánto se paga por una libra de tomate según tu experiencia de ir con tu mamá? Fíjate que yo desde niño he ido con mi abuela, y con mi mamá y cuestiones así. Y recuerdo que anteriormente se pagaba por libre de tomate al inicio 3.50. 3.50. ¿Hace Des- cuánto fue eso? te estoy hablando de unos 12 años. Entonces Y 3.50. según la inflación que sufre el país cada año, ¿como cuánto debería estar subiendo? Un quetzal, los quetzales, Por lo menos un quetzal o dos quetzales. ¿Va? Por ahí. por ahí. Si es de que no O debería estar mantenerse, subiendo. o Ajá, mantenerse. si es de que no debería estar subiendo, sino mantenerse si fuera en todo un caso. ¿Va? Pero en ningún gobierno se había visto que por lo menos la canasta se disparara así. ¿Cuánto costaba la libra de tomate? Asumiendo el presidente Arevalo. Llegó a costar 6 quetzales, recuerdo. De 6.50 a 7, digamos lo En máximo, el mercado. en el mercado. Aquí abajito de mi casa venden verdura y una vez compré una libra de tomate a 10 quetzales. Va, Este año. ahorita voy en eso. Entonces, cuando empiezan los bloqueos del octubre negro, que le llaman, cuando empiezan los bloqueos del 2023, de que le iban a dar golpe de Estado, decía, Y no había tomado y no había posesión. tomado posesión, o sea, no era irónico un golpe de Estado. Entonces los comerciantes, pues con justa razón, le empiezan a subir a las cuestiones porque se les hacía difícil el transporte. Y la gasolina también de que se estaba escaseando por aquel entonces. La libra de tomate llegó a valer hasta 12 quetzales cuando fue esa cuestión del octubre negro. Me recuerdo que una libra de cebolla llegó a valer hasta 16 o 15. Y una libra de arroz, 8 quetzales. Entonces, Arevalo toma posesión. El tomate pues relativamente baja a 7 quetzales, 7.50. Y de ahí empieza otra vez las problemáticas con la kilómetro 44 y entre otras carreteras que se estaban pues desmoronando. Y el tomate llega a valer así como vos decís, 10 quetzales. Y creo de que ahorita se ha mantenido entre 9 y 10 quetzales. Igual que la carne, por ejemplo,
Bueno, ahora mi chinito me la da 5. ¿Cuál? Mi chinito me dice, te lo voy a dar a 5. La libre de tomate. Sí. A veces de buena me dice, démosle 4, pues. Pero porque ya hice una amistad con mi chinito. Eso suena raro, ¿no? Pero sí, y no solo eso, sino que en las golosinas, no sé si te das cuenta de que hay unas golosinas que antes costaban un quetzal, ahora Sí. las metieron a 2 y costaron así. Pues las bebidas gaseosas también, las carbonatadas empezaron a subir y relativamente todo va a ir subiendo. Porque el estado se hizo muy grande, abrieron nuevas comisiones, nuevas dependencias. Por ejemplo, la ley de competencia abre un similar a la DIACO, que va a regular las empresas, entonces ellos tienen que pagar esa administración de esa superintendencia. ¿Y pues dónde va a salir eso? Pues de los impuestos de nosotros. ¿Y cómo lo van a recaudar? Pues también subiéndole el producto. Exacto. Llegas a Entonces, la gota que derramó el vaso. llego al mercado, 12 la libra de tomate, 11. El pollo, la libra de pollo estaba, si bien recuerdo, a 13, 14 quetzales por aquel entonces. Cuando fue esa situación llegó a valer hasta 18, 20. Y pues el sueldo es el mismo, vamos. O sea, el sueldo nunca no sube, no hay más producción, pero sin embargo la canasta básica pues sube. Y entonces es donde nos percatamos de que con el mismo dinero alcanza para menos y por ende se come menos, ¿no? O hay que ahorrar de que no compremos tal cosa para que alcance para tal cosa y cuestiones así. Y escuchando en el mercado a una doñita que vende, se estaba burlando de Arévalo, ¿va? O sea, del presidente, porque decía, va, ¿y dónde está Arévalo? Allá viene él comiendo sus libras de carne de 190 la libra, decía, va. Y mientras acá estamos nosotros pariendo con los precios de la carne, va. ¿Y dónde está la semilla que decían de que iba a germinar, que una Guatemala nueva, va? Y entonces ahí me puse a pensar, ¿cierto, va? Pausa. ¿Cuál era el discurso del presidente Arevalo para ese entonces? Anticorrupción, de que todo iba a bajar, de que él sí iba a bajar el sueldo, de que el pueblo va primero, decía él, va. Y eso como que te... Chocó. Entonces hizo un chispazo, va. Y no recuerdo si fue día sábado o fue día domingo. Ahí con este cuate Branjor, va. Fui a su casa como normalmente, o sea, a veces los fines de semana llego a jugar FIFA y cuestiones así. Pero llevaba el corito en la cabeza de lo de semilla. Y le dije, me recuerdo que 2 horas antes de irme a la casa de él, empecé a hacer en mi computadora pues un beat ahí, sencillo. Y la letra no la tenía todavía, llegué a la casa de él, tengo este coro y dije, lo empecé a repetir y empezó a salir la letra. En ese momento como media hora. Y tirémosle, le dije, oye, empezamos. Estabas inspirado. Y fue donde metí el cuentazo, van a tirar. Y esa misma noche lo subo y esa misma noche se vuelve viral. Porque había un sentir. Había un sentir. Y entonces tratan de bloquearme en TikTok. Porque empiezan a compartirlo varios creadores de contenido que estaban, creo que, sintiendo lo mismo que yo. En X también y en todas las plataformas pues estaba la canción rebotando. Hasta el siguiente día de que me empiezan a llegar mensajes no solo a mi WhatsApp, sino que me empiezan a llegar a mi Facebook, a todas partes de mis redes sociales, que ya conocen dónde vivo, decían de que saben de dónde muevo, que conocen a mi mamá, que conocen a mis hermanos, hasta que me vinculan con un alcalde de acá, ¿vale? que era mi papá, decía, por tener unos apellidos míos, pero era irónico porque en todo caso sería mi hermano y no mi papá. Y Anonymous fue uno de ellos, los Anonymous de Guatemala, que dijeron de que yo era parte del pacto de corruptos, o que porque estaba defendiendo a un alcalde de Vamos. Y entonces empieza toda esa desinformación y yo pues en un video les salgo contestando a esas personas y le digo, tan fácil es corroborarlo con una partida de nacimiento. Y las partidas de nacimiento son públicas. Sí. Eso no son privadas. Tan fácil es corroborar la partida de nacimiento del alcalde y la partida de nacimiento mía para corroborar los árboles genealógicos. Sin embargo no lo hicieron porque era todo mediático. Sí. Y era pues, sabemos de que eran auspiciados por USAID también.
la que ¿Qué es USAID? USAID, no recuerdo, o sea, su nombre en inglés, pero es una ONG de ayuda social de Estados Unidos que tenía una misión pues en varios estados y en varios países de Latinoamérica y de Europa, pues con diferentes ramas, va ayuda de nutrición, dicen ellos, a las mujeres, eh, a las personas marginadas, a las zonas rojas, seguridad, etcétera. Y según las investigaciones de Donald Trump, que también le están apoyando, invirtiendo al aborto en Guatemala, ¿va? Y entonces ellos eran los que financiaban, digamos, todos los movimientos de ONGs con incidencia política. Ellos estaban como que Sí, moviendo pitas para que te bloquearan. ajá. Bueno, no específicamente ellos, pero ellos le pagan a esas ONGs y al gobierno también que recibió Ok. en algún momento apoyo de ellos. Y entonces ¿Y vos tenés cómo demostrar eso? es una orquesta. Pues las denuncias se hicieron y hay algunos, pues, son los creadores de contenido que también me tiraron de que hoy se demostró de que recibían financiamiento de ONGs, ¿va? ¿Puedes decir los nombres? Creo que ahí se me metieron un poquito a clavo, Ok. porque eso sí es, digamos, está en las carpetas de investigación, ¿va? Ok. Pero sí, digamos, en ese sentido, ahorita bajaron la guardia, porque como USAID se fue de Guatemala, entonces ya no siguieron con los mismos ataques mediáticos. O sea que sí te pusieron una perseguidora. Sí, eran alrededor de 3 personas según la investigación que se llevó. 3 a 4 personas. Que les molestó que vos hicieras una canción Yo creo, diciendo algo que estaba pasando, algo que fue real. fíjate que yo creo más que fue que digamos, un caso hipotético. Digamos que estás a fin de un gobierno, va. Y viene el gobierno, te encomienda la misión de callar a todo que esté en contra de ese gobierno. Y te paga mensualmente, ¿va? Y entonces en ese sentido, cuando te paga mensualmente, venís vos y estás todo el día en redes sociales viendo quién ataca a tu gobierno. Y entonces cuando sale algo así, y sobre todo que se vuelve viral, y empiezan a atacar. Vamos a Pa- actuar. para, Vamos a cobrar el sueldo. para menguar eso, para menguar todo ese sentido. Creo que algo así fue. Te asusta ese, ese hecho de que alguien esté como amedrentándote, te pone así como que, bueno, me voy a esconder o en lo que pasa la cosa o mantenés tu postura de protesta. Fíjate que al inicio sí me amedrentó eso, o sea, digamos, no me escondí, pero sí tomé precauciones. Porque por aquel entonces hubieron varios noticieros, bueno, noticieros, sino también programas de Ciudad de Guatemala que me invitaron pues, a participar. Y por mi seguridad no quise subir. No quisiste ir. Ajá, porque dije, o sea, cualquier cosa puede pasar. Yo no conozco si la gente es traicionera ya o no. Porque también estoy consciente que hubieron actores aquí en Reu que eran afines del movimiento Semilla o de este gobierno y de que ellos pasaron la información mía a gente de Guate. Porque era gente de Guate que sabía por lo menos mi dirección de casa. Sí, pues, ya había Hay mucha coincidencia. mucha coincidencia, ¿verdad? Entonces ya por lo menos yo sé, yo dije, esos fueron los mismos que estaban. Y uno pues los calca bien quiénes son, va". Fueron los mismos que en algún momento apoyaron a Semilla y en algún momento cuando se emitió una opinión, no sé si vos te recordás de que para aquel entonces, cuando fue por lo menos los bloqueos, antes de que este presidente asumiera, yo subí una foto de la torre donde estaba vacía, Sí, sí, del supermercado. el supermercado. Y todos me empezaron a tirar hate, ¿va? Que no Hasta era de aquí esa foto, me recuerdo. que no era de aquí y sí era de acá. Y después empezaron a subir otros de sus supermercados, de Escuintla y cuestiones así, y estaban en la misma situación. Y entonces vienen personajes tendenciosos a fines de Semilla, hasta se van a hacer live. En ese entonces se van a hacer un live a la torre y empiezan a enfocar donde está supuestamente surtido. Y vienen y todos me empiezan como que a insultarme a mí. Que cada vez que me miren que me van a volar penca y cuestiones así, ¿va? Y casualmente este personaje que te digo, lo más lamentable era que es un líder de jóvenes de una iglesia, ¿va? Y está como que creando confrontación. Y da la vuelta. Y a la hora que él da la vuelta con la cámara se mira todo el stand vacío que había tomado.
Y él dice, pues aquí está, no sé qué. Eran las 3 de la tarde y él decía que no habían surtido todavía. Entonces era porque... Pero los demás estaban surtidos, o sea que surtieron todos menos ese stand, Ajá. para que vayan a tomar fotos de plano. Entonces no es consecuente en lo que... en las acciones que tomaron esas personas. Entonces, estas personas se evidenciaron quiénes eran. Y estoy seguro de que ellos fueron los que pasaron información a gente de Guate, ¿va? Porque al final se tienen grupos, me imagino, en WhatsApp como toda organización política, ¿va? Y se pasa información de que mira, este es, y que aquí, bla, 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 ¿va? Y entonces llega un mensaje a mi ex, que eso sí se lo otorgué a la fiscalía en su momento, que dicen de que conocen mi casa, de que saben quién soy, quién es mi familia, y cuestiones así. Y varios mensajes iguales, similares, que mira que te conocemos, que aquí y allá, y que anduviera con cuidado y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero después hablando con otra gente que también sale a eso a manifestar, dicen de que ellos también los habían amenazado, pero que no me asustara porque ellos era perro que ladra no muerde, ¿va? Pero mejor para evitar yo tomé mis precauciones, ¿va? Ok. ¿Harías otra canción? Tengo. Ay, Ay, pero no la he sacado. ¿qué No, estás esperando? la verdad que no he tenido tiempo. Estoy pensando. Tengo la base, o sea, en el sentido de la letra, pero el beat todavía no. Hay que hacer uno, ¿no? Sí, pues sí. Vamos a trabajar en eso. Estamos en eso, estamos en eso. Y creo que no hay mucho que... Se agrega poco, porque las cagadas que viene haciendo el gobierno, o sea, las causas de las cagadas están surgiendo efecto ahora. Entonces es como que tocar lo mismo, pero agregando un poquito más. Entonces no hay que agregar tanto, ¿va? Es porque como no están preparados, lo que empezaron haciendo mal, ahí como dice, lo que comienza mal, mal termina, ¿va? Pero sí, sí estamos en eso. Sí, seguís con la protesta. Si hubiera sido diferente el gobierno, ¿crees que sería diferente la situación? Si hubiese otro presidente, Si hubiera otro presidente. creo que hasta tal punto sí. Porque gobiernos como estos ya se habían tenido en Latinoamérica, o sea, en Argentina, por ejemplo, con los Kirchner, ¿va? Los Kirchner. En Honduras con Xiomara, ¿va? Xiomara Castro. Y de corte socialista y progresista. Y pues han destrozado su país totalmente. Con políticas que según ellos van a funcionar. Lo que yo sí me atrevo a dudar es de que yo no sé si ellos creen de que esas políticas funcionan o saben de que no funcionan y la aplican con tal de ellos beneficiarse. Ahí hay un corte muy fino que estudiar a fondo, ¿va? Si en verdad genuinamente ellos creen de que eso funciona y después no funciona. Pero se le dijo a la gente de que este gobierno iba a ser así. Si no es que está peor, pero está tomando ese rumbo. Y la gente pues decía, y a nosotros ya nos importa Argentina, y a nosotros ya nos importa México, ¿va? Porque estaba AMLO para aquel entonces. Y a nosotros que nos importa tal país. Pero no se dan cuenta del, por lo menos de la política comparado, del derecho comparado, de que afecta porque pues todos están en el foro de San Pablo y cuestiones así. Arevalo era progresista, es Es progresista. progresista. Su contrario, ¿quién hubiera sido entonces su rival Que, político? que Que tú no, que cuando estaba en campaña. Ajá, cuando estaba en campaña, ¿quién era porque él no figuraba. No. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que yo sí defiendo la postura de que hubo fraude en la primera vuelta. Porque pues ya eh, un investigador más profundo como lo fue Rodrigo Polo, pues él demostró los metadata de que habían actas subidas pues ya desde la tarde, ¿va? Y cuando no se había cerrado las mesas de escrutinio. Entonces creo que todo esto fue orquestado desde el 2015, cuando viene lo de Otto Pérez Molina y esta Telma Aldana quiere subir como presidente, ¿va? Y quiere luchar para la carrera de ser presidente de la República. Y entonces, cuando se enfrentan al gobierno de Jimmy Morales, los empresarios pues respaldan a Jimmy y está una división de la población, una opinión dividida de la población. Unos que estaban a favor y otros en contra. Pero al final termina ganando el gobierno de Jimmy y expulsa a la CICIG. Pero ya las raíces
estaba dada, que era con Semilla, porque Semilla reforma la ley orgánica del MP, Que después... se le volteó la tortilla a ellos y no le podía. Y después entra Yamatei, y Yamatei fue como la antesala de esto, porque Yamatei, como te comenté, va de que había sido progresista. Y a la hora que ellos, Arévalo, que es el que pone la denuncia de firmas falsas, es como que se dio un balazo en la pierna, va, porque esa misma denuncia procede y empieza todo el bochinche que ya se sabe entre el MP y lo que es Semilla. Entonces, pienso que ya se tenía planeado el fraude, porque se empiezan a bajar candidatos, no solo de corte de izquierda, sino de derecha, porque se bajan a la señora de aquí, de la Cintal de aquí de Reu, Telma Cabrera, que ella es izquierda, va, es declarada. Y pues se bajan a Carlos Pineda, que Pineda sí era derecha declarada, entonces ahí vemos los dos polos, de que no estaban viendo ideología, estaban viendo a quién imponer. Y lo peor aún es de que los empresarios, yo no sé si lo sabían o se hicieron los tontos, de que le dan el apoyo también a Arévalo. Entonces viene y se empiezan a desacreditar que Roberto Arzú, que Telma Cabrera, que Carlos Pineda, los más fuertes, por decirlo, en la campaña. Y cuando vamos viendo de que de la nada Arévalo sube. Yo no lo conocía hasta que ya... De hecho, nadie lo conocía. Conocían más a este señor de Quetzaltenango, ¿cómo se llamaba? Villacorta. Villacorta. Yo pensé de que él hubiera podido subir a segunda vuelta. Obviamente con Sandra Torres, que era la que sí andaba regando pisto por donde sea, ¿va? Pero lo sorprendente es que gana el voto nulo, pero no se repite porque no llega al porcentaje que se requiere. Que ahorita no recuerdo exactamente cuál es el porcentaje. Pero se obtiene menos de ese porcentaje y pues por ende pasa a Sandra Torres. Y cuando vemos sube Arévalo de la nada. Y ya en la segunda vuelta yo creo de que sí la gente le da un antivoto a Sandra Torres y pues le da el voto a él. No porque querían votar por Arévalo. No fue porque querían votar por ¿A quién Arévalo. hubieras preferido vos? ¿A Sandra o a Arévalo? A ninguno. Yo no prefiero a ninguno, ¿verdad? Porque los dos son socialistas. Solo que una es de la vieja izquierda y el otro es de la nueva izquierda. Porque Sandra Torres es socialista del campesinado, ayuda social, que también pues eso viene a hacer daño al Estado como tal, a la economía del Estado. Y el otro pues es más progresista y cultural, ¿va? Como lo es el ambientalismo, el reciclaje y el modernismo que le llaman en ese sentido, pero no es en tecnología, sino solo en políticas sociales que se quieren modernizar. Que al final que Guatemala no está adaptado para eso, ¿verdad? Porque no se ha mejorado ni infraestructura, ni en la cultura de la población, ni cuestiones así. Vamos a cambiar un poquito el tema. Ateo, no ateo, creyente, no creyente. ¿Qué sos? Soy híbrido, ¿va? Una especie de hibridez ahí. Yo me considero como un agnóstico en el sentido, si lo podemos llamar, pragmático. Porque comparto los valores occidentales, los valores morales, pero no los valores muchos religiosos. Yo toda mi vida fui cristiano evangélico. Desde niño yo nací en cuna evangélica, por decirlo así. Y siempre me ha interesado lo que es la espiritualidad, en esta cuestión, la Biblia. Y pues yo me la pasaba leyendo desde muy niño pues, las Sagradas Escrituras en ese sentido. Y siempre me había interesado estudiarle, cuestiones así, pues yo me meto pues a cursos en línea de teología. Y como bien vos sabés, pues yo empecé haciendo música gospel, o música cristiana. Y me gustaba ir a predicar a los colegios, ir a predicar a las ferias culturales y pues todo lo que fuera en beneficio como le llamaba yo, al reino de Dios. Creo de que era de aprovechar. Y entonces para tener más información de eso,
fue de que yo me meto pues a cursos de griego, a cursos de teología en línea y empiezo a estudiar, pero hay inconsistencias en la Biblia que yo encuentro que, que empiezan a crear una duda en mí. Y al momento de crear esa duda, pues yo en la iglesia pues hacía vigilia de ayuno y cuestiones así. Yo pues le hablaba a Dios de que por lo menos Él me revelara mis dudas. Y yo sentía de que en eso Dios como que se alejaba de mí, sentía yo por aquel entonces. Y empiezo a leer un poquito más de filosofía, de informarme sobre otras cuestiones de religiones y llevó un proceso para salirme yo de retirarme del cristianismo como tal, alrededor de 3 a 4 años. Porque cuando yo empiezo a tener otras visiones, yo me siento traicionado por la creencia que yo tenía, vamos. O sea, en el sentido de que todo lo que creí, y si al final fuera falso, creí en vano. Y como me decía la otra vez un pastor, pero ¿y si fue verdad? Lo ganó todo. Sí, pero hay más cosas que me apuntan a que algunas cosas son falsas, que es verdad. Uno llama teoría de la conspiración a veces. eh, pero yo creo de que cuando uno profesa una fe, va tanto la información que tenés, eh, las vivencias y tu creencia. Para que puedas tener una confesión de fe bien fundamentada, tiene que estar alineado todas esas tres cuestiones. Y vos no tenías fe. Yo me consideraba alguien de fe desde de niño, pero Y la fe no es creer ciegamente. es la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. Pero ¿Te faltó fe entonces? no fue que me faltara fe, sino que puse en tela de juicio el concepto de fe, en ese sentido. Porque en la iglesia donde yo perseveraba, pues era una cuestión de que se le tiraba mucho hate a la iglesia católica. Se le tiraba hate de que decían de que creen de que los santos hacen milagros, que no sé qué, que aquí y allá va, o que el papa los va a sanar y cuestiones así. Habían en la iglesia católica que también le tiraban hate a la iglesia evangélica, que esos tienen de idólatras al pastor, que le dan su dinero al pastor, que aquí y allá va. Y lo de la evangélica y católica, los mormones, ¿va? De que ellos inventaron tal historia, que bla, 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 y así todos tirándose entre ellos. ¿Te molestaba eso? Me molestaba un poco, porque ya no se podía tener de alguna manera una convivencia sana. Porque entonces, yo recuerdo que cuando fue para lo del 2015 del Guatebora, no sé si te recordás cuando fue las manifestaciones de Otto Pérez Molina, donde las organizaciones políticas Última vez que salí a protestar. salían a manifestar al parque y las iglesias salían a manifestar donde está el palacio y a orar. Las iglesias se reunieron en el palacio, enfrente, a orar, pero los pastores de las iglesias de aquí de Reu, como que querían tomar protagonismo. Que qué pastor se presentaba a la manifestación a orar. Y lo calcaba de las iglesias más grandes de Reu. Y entonces como que empecé a sentir un divisionismo desde ahí, porque decía, esta es mi iglesia. Y se separaron un poquito de la iglesia del otro, pero estaban juntos, ¿va? Y como que ya después un pastor quiso tomar su rienda de oración, y el otro su rienda de oración, y el otro su rienda de oración, y así sucesivamente, ¿va? Había mucho divisionismo. Mientras que los cuates que estaban manifestando en el parque, todos juntos, a una sola voz, pidiendo la renuncia del presidente. Mientras que estos orando su puchito acá, orando su puchito acá, orando su puchito allá. O sea, me van a decir de que una organización política se puede unir más que una iglesia, ¿va? Y la iglesia habla de unión. Esa fue una de las vivencias, por decirlo así. Entonces yo pongo en tela de juicio la fe. Porque he escuchado testimonios donde dicen de que hay personas de que la Virgen María los sana de cáncer. De que tal persona pues recibió tal milagro de algún santo. Y así sucesivamente. Y entonces yo me pongo a pensar, si los evangélicos tienen razón de que eso es falso, ¿por qué ellos dicen de que tal personaje pues les hizo el milagro? Y los evangélicos también dicen de que ellos pues reciben milagro por parte de Dios. Y las otras personas dicen que reciben milagro por parte de otra cosa. Entonces no es en sí en quién ponga yo la fe,
sino qué fe tengo más que todo, independientemente en dónde yo la ponga. Si la puedo poner en Dios, la puedo poner en un santo, la puedo poner en un personaje, que la fe va a mover eso a lo que tanto esperaban. Entonces pues me termino con mis estudios y concluyo de que Dios al final termina siendo una conciencia, una fuerza, que termina siendo una mente que creó todo. Que creó todo porque no digo que soy ateo, porque el ser ateo es ser muy extremista y negar de que no existe algo cuando sabemos de que de la nada nada se crea y que todo efecto tuvo que tener su causa, ¿va? Por ejemplo, Aristóteles es uno de los que menciona eso, de que Dios es el motor de todo, porque termina diciendo de que el mundo de las ideas de Platón, porque decía Platón de que una idea de hombre era una sola idea, de que una idea de anciano, una idea de niño, y entonces Aristóteles termina mencionando que es un sinfín de ideas, entonces es un absurdo encontrar, digamos, la causa de todo. Entonces él dice que la causa de todo es Dios. Pero yo creo, esto ya es un punto muy personal, de que Dios no interviene en, en nuestro plano, porque Dios es atípico. O sea, Dios no interviene en nuestro tiempo. Porque un Dios que no tiene tiempo, porque es un Dios que prácticamente lo creó todo, no puede intervenir en algo muy pequeño como lo nuestro. Pero lo que sí he notado, pues, de que nosotros nos podemos conectar por medio de Dios a través de nuestra conciencia, porque Dios es conciencia. Y ahí es donde te decía lo de la fe. No es una fe como algo místico, sino es como una teoría de la energía, de que dice que la energía pues no se crea ni se destruye. Y entonces al momento de que nosotros nos conectamos a Dios, entonces es la misma energía que va y viene. Y es la misma energía de que hace que las cosas muchas veces sucedan porque todo termina siendo energía. Vos sos Dios. No, porque eso es muy humanista. O sea, Dios no ¿Qué se... conciencia entonces? Es una conciencia, no la puedo determinar si es abstracta, objetiva, cuestión así. Pero, Conectas con tu conciencia y la conciencia de Dios. ajá. Basándose en la teoría de que la energía no se crea ni se destruye. O sea, de que todos somos la energía porque fuimos creados por esa energía. Entonces, la energía de que radica con nosotros. Y entonces nosotros nos podemos conectar por medio de nuestra conciencia, que también termina siendo una energía, a la conciencia de Él. Y que a través de ello no es de que Él venga e intervenga, sino que nosotros hacemos que eso suceda. Porque pues como creen, digamos, los cristianos, es de que Dios mete mano, ¿va? Por decirlo a grandes grosos. Si Dios quiere, pasa esto, si no sé qué, y aquí Dios puede frenar esto. Pero lo quieren también ellos. Y aunque ¿A ellos no eso lo te quieren. referís? O Ajá. sea, yo, Lo quieran o no lo yo quieran. quiero mi iPhone 30. Dios, por favor, ayúdame. Y estoy con la fe puesta de que voy a tener mi iPhone 30. En ese Porque sentido. yo lo quiero. Ajá. Y O sea, porque se lo estoy pidiendo a Dios. es ahí donde la oración entra en ese estado de conciencia, cuando uno medita y ora. Pero es obra de Dios o es obra mía. Es obra tuya, porque vos lo provocás. O sea, recibís, por decirlo de esa manera, la energía completa, pero vos estás provocándolo. No es de que suceda de que Dios intervenga así, como por ejemplo lo menciona en el relato Y si me bíblico. regalan el iPhone 30, yo no sabía. ¿Cómo así? Si alguien me regala el iPhone 30 y yo no lo sabía, que me iban a regalar el iPhone 30, Bajamos, ¿no lo sabías? ¿Cómo? Ajá. ¿no es un milagro eso? ¿No es? Ah, vaya, es lo que te mencionaba. Entonces, cuando vos accionas tu energía, haces de que todo esto se mueva a favor tuyo. Toda la energía, cuando vos estás conectándote con eso. Y entonces ahí puede de que llegues a la energía de otra persona y vengas y pues te regala el iPhone 30, ¿va? Porque al final moviste eso. Entonces, Pero si no fuera así, todos tuvieran lo que quieren. de alguna manera no. ¿Qué les faltó? Ser 220. Yo creo que les falta a muchos Fe. esa conexión, que pues para unos es fe, pero
la fe como los cristianos al punto que yo que quiero llegar es de que la fe de los cristianos es muy mística. De que ellos creen de que están hablando con una persona como tal. Y de que esa persona va a meter mano y va a darlo. Y no es así. Sino que es por medio de No es lo... así desde tu percepción. Es que si fuera así, por ejemplo, hablábamos de la teoría del mal el otro día. ¿Va? Si fuera así y si tenemos un Dios tan bueno como decían los epicúreos, ¿va? Y hubiera quitado el mal, lo hubiera destruido. Entonces, Pero tal vez la gente no quiere que se quite el mal. y ahí está en lo que decimos de las energías. Porque hay energías como tal, solo se canaliza de diferente manera. Me Para bien o explico. para mal. Para bien o para mal. Se canaliza de diferente manera la energía. Entonces ahí en ese sentido, yo sí considero de que Dios, siendo un personaje que no conocemos, que creo de que nunca vamos a llegar a conocer su absoluta verdad, porque pues nuestra mente es muy pequeña para eso. Solo conocemos caminos subjetivos o relativos, ¿verdad? Para Y el pastor que lo tiene todo tiene mucha energía. el pastor continuo, porque engaña a veces a la gente. El padre, El padre pagó por el Vaticano, pero los padres no ganan mucho, creo. entonces eso sería como ser agnóstico. Y precisando un punto bien concreto del agnosticismo, de que yo no te puedo demostrar que Dios existe, pero tampoco te puedo demostrar que no existe. Digamos, es un punto de los... Y el ateo te niega que no existe. me niega que no existe. O sea, O me niega que existe. te niega que existe. Ajá. O sea, te niega todo lo relativo a religión. Big Bang. Ellos, ajá. Que muchas se quedan, por ejemplo, el eslabón perdido no lo saben explicar. La primera partícula no la saben explicar, ¿va? Porque no hay más estudios de eso y creo que no sé si lo van a encontrar algún día. Pero creo que ser ateo es muy radical. Porque es nula posibilidad de algo que posiblemente pueda existir, ¿va? Agnóstico es entonces que sí estás, pero no estás. Es tener un concepto de Dios, siento yo, distinto. Porque uno dirá, entonces sos deísta, ¿va? Y entonces Aristóteles era deísta. Por eso él termina en la conclusión de que Dios es un ser inmóvil, dice él. Porque si Dios se mueve, pues nosotros no nos movemos por necesidad, decía. Y entonces si Dios se mueve, tiene necesidad, entonces no es perfecto, entonces no es Dios. Y si piensa por necesidad, entonces no es Dios. Y si habla por necesidad, entonces no es Dios, ¿va? Entonces él termina diciendo de que Dios es un ser inmóvil. Entonces él es deísta, o fue deísta Aristóteles. Pero en el agnosticismo es diferente porque el concepto de Dios es como una mente que no la conocemos y creo que no vamos a poder llegar a conocerla, que sabemos de que puede existir algo de arriba, que hasta el momento se le califica como Dios, pero los caminos pueden ser distintos para conocerlo. En tu juventud, de rapero, hiciste un disco Cristiano. cristiano. Dos, de hecho. No, Dos. uno y un EP. Un disco cristiano. Del cual me siento orgulloso porque fue una producción que las yo primeras, hice, ¿verdad? Sí. Que para mí es una muy buena producción. Sí. ¿Te arrepentís de haber hecho esas canciones? No, fíjate, porque las canciones son como... Yo no soy padre, va. Pero yo siento que las canciones son como los hijos de uno. De que... Hay algunos, me imagino que unos padres, malos padres, que sí se arrepentirán de haber tenido algunos cuantos hijos, ¿va? Pues tuve unos padres de que sí van a querer a los hijos que tengan. Entonces, en el sentido de que yo no menosprecio esas canciones porque pues son mi inspiración. O sea, siempre he sido genuino en eso, o sea, de plasmar lo que siento. En ese en esos años, pues sentía gratitud hacia Dios, pues hacia lo que yo creía que era Dios. Y gratitud a la vida, entonces lo expresé en las canciones. Ahora, pues, el sentimiento cambia y es de protesta. Son sentimientos de protesta, sentimientos de frustración muchas veces, va, por las situaciones. Entonces quiero canciones de protesta y en algunas románticas que creo de amor, ¿va? Pero no para nada me arrepiento de ese álbum. Igual hay veces que me gusta escucharlo,
Ahí me Porque, gusta escucharlo a veces también. porque me gusta la producción, así como decir, me gusta cómo quedó, me gustan las maquetas, me gusta pues las barras, los versos que se tiraban y también lo que representa eh, emocionalmente lo que representa de que primero, en tu caso, que era una de tus primeras producciones No, que ya, habías producido sí, antes. ya había hecho. En mi caso era el primer álbum que grababa. Ujú. Ah, eh, y se fue a presentar a Fray Janes en un evento grande donde estuvieron bandas, una de El Salvador, una de Uruguay, nosotros de aquí de Guatemala. Donde se vendieron los discos que se reprodujeron ahí. Y creo de que ahí yo me di a conocer con las iglesias y en el ámbito pues urbano de Reu. Lo bonito era, por lo menos de aquí de Reu, yo recuerdo que para esos años la gente secular no me marginó por ser música cristiana, Cristiano. sino la gente secular me tomaba en cuenta en sus eventos, aunque fuera música cristiana. ¿Va? Sí. Me- Es que no había más personas haciendo lo que vos estabas haciendo. Habían grupos cristianos que estaban haciendo, pues, baladas, con instrumentos, eventos una banda, una cuestión así, muy rock pop, muy, muy cristiano. Nada de urbano, urbanos. ¿verdad? Ajá. Y, y la escena artística aquí en Reu Era muy poca. era muy poca, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, que tenías las amistades correctas en ese momento como para que te jalaran de otro Ajá. bando, ¿verdad? Sí, y también era de considerar de que como no eran, no sé si te recuerdas que no eran como tal alabanzas, sino eran canciones Con sociales mensajes, sí, con con mensajes, con mensajes, con mensajes. mensajes. Y entonces eso como que de alguna manera fue ventaja, porque cuando había que dar una charla de una concientización hacia ciertas personas, a jóvenes de barrios bajos, entonces me llamaban a mí para que yo fuera como que a concientizar por medio del rap, ¿va? Mientras iba otra persona a dar como que la plática a ellos y yo por medio del rap. Tu transición de la música evangélica a la música, es que no sé si es secular porque seguís haciendo música con mensaje, ¿verdad? Solo que No, no enfocado al bueno, cristianismo. no te he escuchado ninguna canción donde digas, perréame, sacúdelo, o tenés. Escrito tengo, pero no es que la saque. No Solo es es que de repente, ¿cómo sonaría yo ratos de ocio. ajá, haciendo esto? Pero creo de que va a ser no sé, algo muy singular si yo sacar algo así, la verdad. Porque como nunca he compartido la ideología o esas ideas más que todo, más que ideología, esas ideas de tratar de denigrar a la mujer en una canción, de convertirla en un objeto sexual, ¿va? Y sobre todo de que al principio me recuerdo que cuando empezaron a salir canciones, cuando yo era niño, las mujeres todavía como que se reservaban de yo no voy a escuchar eso, porque me toman como objeto. Y ahora se vuelve algo normal de que ellas mismas se dicen que son lo que dice la canción, ¿va? Entonces creo que no me voy a prestar a eso porque no me gustaría que si yo tuviera una hija de que mi hija se tratara así ella misma. O que si yo tuviera una esposa, de que mi esposa pues se tratara así a ella misma como le tratan las canciones. O mi madre va en el sentido de que por ser mujer, de que ella se tratara así o que la trataran de esa manera. Sí, tenés muchos valores que van en contra de muchas cosas actualmente. Sí, es ahí donde yo siento de que viene a la pregunta del inicio, de que la cultura de estos artistas me ha separado. De que este no, porque ni los cristianos, porque este es muy mundano, muy secular, y aquellos no, porque este es muy santo. ¿Hay algún artista de Guatemala que te sirva de inspiración o que digas vos, este está haciendo las cosas bien desde tu perspectiva musical, ¿verdad? Desde lo que vos haces, ¿verdad? Porque también puede haber un artista Que la esté pegando y esté que te haciendo. guste y que no necesariamente esté cantando el tipo de música que vos haces. Primero, decime tu artista que pensás que está haciendo las cosas bien con De Guatemala. relación a tu música De Guatemala. de Guatemala. Em, de Guatemala anteriormente me gustaba Don Poli. Que me Ujú. gustaban la letra de Don Poli, pues era muy acertado, ¿verdad? Muy acertado en lo que mencionaba.
También Ghetto, pues que Ghetto Sí. creo que es la inspiración máxima de los rappers aquí en Guatemala, de que viniendo de barrios bajos, pues se puede llegar a ser Lo alguien logró. en Guatemala, estando en Guatemala, y pues que una disquera lo firme, ¿va? Creo que es lo que muchos anhelan. Y en algún momento me gustaba La Bacteria, Bacterias Sound System. ajá, con Mr. Fair y ellos, porque expresaban el sentimiento también de protesta, de lo que está viviendo en los barrios y cuestiones así. Creo que eran genuinos. Y de ahí, pues Ricardo Arjona, que también me gusta la El de música, Gaveta, ¿va? que es el de Gaveta. El de Colchón, dijeron, pero se va a Ajá. entender mal si uno dice. Señora de las Porque también Arjona tiene muchas letras confrontativas socialmente, ¿va? Sí. Que le tira a la política, a la religión. Hubo un discurso que él, pues, se las tiró a las feministas, ¿va? Y empezaron a relinchar. Y creo que también ellos serían por el momento. De Reu. ¿Tenés ahí artistas de Reu con los que compartás? Baby Stuart. Baby Stu- De Reu, fíjate que cuando iniciamos, cuando inicié, compartía con, ¿cuál era el nombre de Moped? Gerber. No, pero su MC Gerber. MC Herbert, o sea, compartíamos mucho con él. Compartíamos vamos a ver, no me acuerdo los nombres de MC Yuriel, o que estaba por Ah, aquel ya. entonces. MC Willis, MC Willis. ajá, que está en Estados Unidos. Y Finado RE, ¿va? Sí. En paz descanse. Y vamos a ver con qué otros. ¿No, no crees de que aquí en Reu sí está un poquito muerto el género urbano? Ahorita sí, ahorita sí. Creo que antes había un poquito más. ¿Qué crees a qué crees que se deba eso? Creo que se perdió, no sé si cultura como tal, siento que no hubo. Creo que la gente de aquí se iba a Shela, San Marcos, donde digamos que está un poquito más sólida la cultura del hip hop o la cultura urbana. Hablemos de reggaetón o cuestiones así, va. Pero acá, la verdad que cuando yo inicié, yo me integré a los ya de la old school. Ujú. Y yo era el único nuevo ahí, va. Ya después, varios de la old school dejaron de hacer lo que hacían. Y pues se dedicaban a otras cosas. A, Tomar fotos. pero creo que ya estás grabando, ¿no? Sí. Entonces seguís todavía en el rollo. Ya así de pincelada. Y uno de los que se quedó todavía haciendo cosas o que empezó a volver a hacer cosas. No creo que se quedó porque siempre lo he escuchado por lo menos una canción a cada año. Es de Ariel de Lion, ¿va? Ariel del Ayo. Que él también siguió con el hilo. Creo de que los raperos, pues de aquel rap específicamente, lo tenían como un pasatiempo, un hobby al inicio. Y entonces cuando ya fueron creciendo, fueron madurando, fueron teniendo familia, eso hizo que se les complicara un poquito, de alguna manera, hacer lo que seguían haciendo. Y aparte que como no es rentable, va. Hay que hablar lo que es aquí, no es rentable esa música. Fíjate que hay una que no había antes, ¿verdad? Pero ahora hay una como forma de vender tu música sin necesidad de estar subiendo a un escenario. Grabas tus canciones, las subís a redes Y monetizan. y a darle, ¿va? A meterle para que puedan llegar a monetizar. Pero eso también lleva tiempo, dinero, Y buscar a las personas que te vayan a grabar o te grabas vos. En el mejor de los casos es buscar a alguien que te grabe porque lo hace mejor. lo hace mejor, ¿va? Sí, O sea, sí, ajá. hay maneras todavía de hacerlo, ¿verdad? Pero Yo creo de que cuando salieron las cuestiones de los creadores de contenido, como que yo no sé si lo estoy interpretando de la manera correcta o no, pero tal vez le vino a quitar como que atención a eso
Porque yo me recuerdo que para el 2015, cuando creo de contenido todavía no estaba en su auge, había mucho artista. Gente que salía tocando guitarra, que gente que salía bailando, que rapeando, que improvisando en camionetas, etcétera. ¿Va? Pero salen los creadores de contenido y si podemos recapitular un poquito desde el 2020 en pandemia para acá, la gente de música urbana ya casi no salió. Y solo se quedaron los que nos quedamos, ¿va? Y tal vez sacan alguna otra cosa, pero ni la mueven, no la promocionan, no hacen nada. Habría que buscar la manera, ¿va? Para que, porque al final solo uno no hace ruido. O sea, tiene que haber varias personas haciendo algo para que la gente empiece a notar que hay como que unidad, como que hay cultura, como que hay algo, ¿verdad? Pero solo uno creo que a veces cuesta, a menos de que te movas en las redes bien, ¿verdad? Bien, bien, O bien sea, que fuerte, sepas ajá. usar las redes, ¿va? Estar subiendo contenido diario, estar subiendo qué estás haciendo, estar subiendo, estoy grabando, estar... O sea, es un trabajo Sí, pesado, es que un te trabajo consume, al pesado. final te consume tu día. Pero si te dedicas solo a eso, creo que te iría bien, ¿va? Sí. En tu caso, si te dedicas solo a esto de la música, ¿qué haces? Pues llevo una vida normal, estudio, trabajo, etcétera. Entonces, ¿Qué estás estudiando? ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, ya por el ¿Qué semestre vas? séptimo semestre, cuarto año. ¿Cuánto te falta? Prácticamente para cerrar este año y el otro. Y espero un año de exámenes o año y medio por ahí, si voy en línea en todo, para cerrar y graduarme y cuestionar así. ¿Cuál es tu intención de estar estudiando eso? ¿Quieres vivir de cazar gente? Fíjate que ¿O quieres demandar tus tiraderas? eh, se puede, digamos, siendo abogado también se puede pelear los derechos de autor, ¿va? En Guatemala hay muy pocos abogados que pelean derechos de autor porque también son litigios que casi no se dan aquí, ¿va? O Ujú. sea, a alguien le copian la música y en vez de reclamar gracias por promocionarme, le dicen, va, pero no es de que se dé. Pero me ha gustado siempre la justicia social, las leyes. Entonces, creo de que si de alguna manera eh, puedo crear conciencia a través del rap, yo creo que a través del derecho la puedo aplicar. Ok. Entonces, es ahí como que la intención de seguir a la par esa carrera, ¿va? ¿Has pensado alguna vez participar en política? Sí, muchas veces, desde pequeño. Fíjate que a mí me ha gustado la política desde muy pequeño, cuando... Esto creo que nunca lo he hecho. Pero cuando tenía como apenas, ¿qué? 11 años, 10 años de edad, me gustaba ir a ver los meetings de los candidatos que venían. Por aquel entonces me acuerdo que vino Manuel Valdizón a Retauleu y yo fui a verlo, al estadio. Vino Otto Pérez Molina y también lo fui a ver. Vino, para aquel entonces estaba Suger, creo, también al parque creo que Ese era vino. mi gallo. eh, Me gustaba cómo ellos tenían la oratoria de la política, las cuestiones que iban a hacer, en la forma en que lo interpretaban. Y en el 2015, pues, voy a ver otra vez a Valdizón y voy a ver un meeting de la Sandra Torre, ¿va? Y voy a ver un meeting también de G. Morales cuando vino al parque. Y para el 2019 también me llamó la atención el meeting de Roberto Arzú. Para aquel entonces quise ir a ver el meeting de Yamatei cuando dijo no quiero ser recordado como un hijo de puta. Quizás. Tiradera. Tiradera. Porque me gustaba ir a ver los mítines de los políticos y de los alcaldes y de los diputados, ¿va? También. Entonces, siempre, digamos, de alguna manera me ha llamado la atención, pues, el puesto de diputado, pues, el de presidente y cuestiones así, puestos de gobierno me llaman la atención. Entonces, yo considero de que si se me da la oportunidad alguna vez en la vida de participar en algún cargo, creo que lo voy a aprovechar, ¿va? Pero que yo lo busque como tal, tampoco, porque no quiero ambicionarme con eso, porque después uno puede ¿Qué que se llegue tendría a que tener el ensuciar. partido que te busque? ¿Qué tendrías que ver vos en el partido? Primero, quiénes son los fundadores, quién va para presidente, si es nuevo, si ya es muy antiguo, si muy antiguo está muy quemado, ¿va?
quiénes son sus candidatos, cuál es su ideología política. Creo que son las el Si rito viene principal. alguien y te dice, no, 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 vos no puedes participar ahí porque vos les tirabas. Por ejemplo, Vos le tiras a los políticos. ¿Cómo es que vas a participar? Si alguien viene y te dice eso. pues la única respuesta que le daría a esa persona era de que si yo quiero cambiar la nación, de la única manera que lo puedo hacer es a través de la política. Porque la política toma las decisiones de Estado. Y entonces de nada me sirve estar criticando y no montarme al barco. Entonces para eso me monto al barco y también aplicar lo que uno pues ha dicho en algún momento. Por, por el, por el hecho de yo no querer saber nada De de política. política, eso no me excluye a mí de querer decir algo sobre la política. Una crítica o una cuestión así. Y una vez me dijeron, es que usted no puede opinar de política porque no está metido en política. A lo que yo contesté, pero es que, ¿cómo no voy a ser yo consecuente si yo pago mis impuestos? Al final todos es vinculante. Todo lo que uno hace independientemente le guste o no la política es vinculante. O sea, si... Y eso que no estoy todo el día con Ajá. eso, ¿me entendés? De repente un chascarrillo o algo, ¿verdad? De eso, pero no. Pero lo que pasa es que afecta. Digamos de que hasta el que aborrece a la política le afecta a todos. Ujú. Una mala decisión que tome un gobierno nos afecta a todos. A Una todos. buena decisión que tome un gobierno, pues es consecuente a todos. Y entonces, eso no es cuestión de gusto, siento yo, sino que es cuestión de que, pues es el pellejo de uno también, va. Pues. Eh, y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, si fuera ese caso, no hablemos de racismo, porque nosotros no somos gente de color. No hablemos de otras cuestiones, porque a nosotros nos competen. No hablemos de la Alemania nazi, porque nosotros no somos judíos, va. Y entonces nos vamos a excluir a no hablar de nada, porque nosotros no estamos ahí. Exactamente. Y entonces si no opinamos o no tenemos un criterio amplio, no podemos ayudar también en ese sentido. Y la última vez que participé también en una cuestión de protesta fue para el 2015, que Ahí nos lavaron fue una una lavada de coco coco que eso. nos dieron y lo siguen haciendo y la gente No, no no entiendo. la cacha, simplemente no la, No la la cap. inteligencia los persigue y ellos son más rápidos, de verdad. Entonces, por ejemplo, en el 2015, ¿qué pasó? Hasta McDonald's estaba cerrado. Puta McDonald's. Hasta McDonald's estaba apoyando. Pero ¿sabes qué pasó ahí específicamente? A ver, Vos no sé si te recordás cuando Otto Pérez Molina, uno de sus últimas cadenas, de sus últimos mensajes, una de las últimas cadenas nacionales que él dio, él empieza a aceptar. Dice, no dejo de aceptar que esto pasó en mi gobierno, ¿va? Y de que esto afecta a mi credibilidad, dice él. Y yo le pido perdón al pueblo de Guatemala, dice Otto Pérez Molina, ¿va? Y que ahora ya se descubrió la línea que recibe, dice. Pero ahora falta la línea que paga, dice. ujú, Enraizada en el sector empresarial, dice, va. exactamente. Y a eso quiero llegar ahorita, porque habían páginas de Facebook con publicidad pagada. O sea, ¿quién Pagas. paga publicidad si era una cuestión viral? ¿Quién paga? Social, ajá. O sea, viral en el sentido de que todos estaban hablando de ello, ¿va? Pero quién paga para que alguien vaya a protestar, ¿verdad? ¿Quién tiene tanto dinero para que una página que está desde Guatemala llegue hasta acá esa publicidad? Las empresas, todo eso, o sea, es que fue una cantidad de cosas que pasaron y todo se puso en línea recta para sacarlo. ¿Sí? Todos los sectores, va. Todo. Todo. Bueno, ya nos echó tierra, bueno, empujémoslo. Y toda la gente, hasta yo, Se la creyó. creímos, lo logramos. Nosotros fuimos al parque. Yo andaba tomando fotos ahí en el parque también ese día. Lo logramos. Yo no me rindo, Somos fue el tiradera pueblo. Para, para el gobierno, aunque se mira muy escondido, sí, pues, pero una tiradera para el gobierno, yo no me rindo. no lo había cachado y eso que yo lo grabé. Esa que hablarás ¿Sí? ajá. Entonces, siguiente gobierno, hay que sacarlo. Pero ella no se dejó. Pero
ahí estaba alineado el presidente con los empresarios. Empresarios. Ya nadie pagó publicidad, McDonald's ya no cerró, ¿entendés? Y sabes que Y cuando tomaban las fotos en el parque de la gente, ay no, pero en 2015 era una masa. era la masa que estaban manejando y lo lograron manejar. Entonces ahí entendí yo qué estoy haciendo yo como Muy bien. cordero al matadero. Ahí hay mucha tela que cortar. Y yo siento desde ese punto que mucha tela que cortar. Primero que Estados Unidos tuvo que ver. La ONU tuvo que ver. Porque la ONU mete a la CICIG. Y después se lavan las manos diciendo no, no, que no tiene nada que ver. Pero para aquel año, ¿quién está de presidente? Barack Obama. Demócrata. Izquierda. Izquierda. ¿Y a quién están auspiciando? Iván Velázquez. Izquierda. La CICIG de izquierda. Todo de izquierda. Y los empresarios pues son unos demonios, unos diablos de que se venden al mejor postor. Entonces, como los empresarios también reciben dinero de Estados Unidos, o reciben, digamos, negociación en Estados Unidos, va, porque ellos también, por sus negocios. Entonces se tenían que alinear esa política internacional. Porque cuando aquí sucede eso, en Argentina también hay revueltas con manifestaciones progresistas, en otros países también hay revueltas, va, con las ideologías de izquierda. Y aquí está sucediendo eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra Jimmy Morales? Entra Donald Trump. Y entonces se cae esas directrices de izquierda. Y ahí es de que Jimmy Morales tiene el apoyo de los empresarios y tiene el apoyo de Donald Trump. Sí. Y entonces es ahí donde no lo pueden sacar. Porque no había también Ya cómo no había manejar, como... cómo distribuimos este mensaje. Sí, No porque se puede, ya no no se se puede. podía, porque el líder mundial era otro. Orgánicamente, en el 2015 no se hubiera hecho. No, yo siento que no. A una maquinaria atrás de eso, moviendo las pitas, inyectando dinero y por eso fue que se logró. Sí, y eso sin duda maquinaria internacional. Sí. Eso sin duda Entonces, desde ahí también uno dice, yo soy parte de esto, yo no quiero ser parte de esto. Para empezar, soy apolítico y me están manejando a diestra y siniestra. Yo ahí sí ya, no, mi rey. Sí, porque, o sea, es muy consecuente porque, miremoslo así, Estados Unidos potencia mundial. Queda Trump, en Guatemala se mantiene la estabilidad política, sale Yamatei, sale Jimmy Morales, entra Yamatei, aunque Yamatei también yo considero que fue puesto por fraude, vaya acá, pero a Yamatei, digamos, cuando queda Trump y Yamatei entra todavía con el periodo de Trump, la estabilidad de Yamatei siguió. O sea, no se ve afectada porque Trump no es intervencionista. En ese sentido, una política. Entonces, viene y sale Trump y entra este viejito Biden. Biden y empiezan a querer sacar a Yamatei. Y ahí empiezan los bloqueos. De ahí empieza el fraude acá. Y se vuelve mal otra vez. Y ahorita, pues con Trump yo no he escuchado alguna amenaza, por lo menos del gobierno de Trump, hacia el gobierno de Arevalo. Como lo hacía el gobierno de Biden, va. Pero se contuvo bastante el gobierno de Arevalo también. Pero Porque retrocedió. Venían cosas. Retrocedió. Venían cosas turbias. Ajá. Los libros de los que Venían estaba alterados. hablando el Steg, Joviel, yo no puedo. Es otra. Sí, pero sí, tengo una persona que recibió una capacitación Con esos libros. con esos libros y venían. Sí, yo también conozco a alguien. Así. Mandaron la foto ahí de cómo eran los libros. Yo vi la foto, pero se eliminó de una vez porque solo estaba para ver una vez. Y sí, habían ahí. Sí, venían. Sobre todo en las áreas de altiplano. Y Venían con eso. para primaria. Eran libros de primaria. Vamos a cerrar porque ya llevamos una hora hablando. Música que tengas para presentar. Música nueva. Todavía no. ¿Para cuándo vamos a tener algo de Milton? Posiblemente este mes o el otro. Yo quería sacar algo para el Día de las Madres también para el Día de Mayo, pero la estoy craneando todavía cómo hacerlo. Pero sí. Estoy a la orden, Milton. Bueno, entonces te vamos a cerrar. ¿Querés terminar con algo? ¿Cerrar con algo? Que me sigan. Sí. Ok. No, que
el llamado a la acción va. O sea, de que creo de que todos los seres humanos, como dice los tratados internacionales de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, de que todos nacemos en libertad y en igualdad, ¿va? Pero que esa libertad la sepamos usar, porque la libertad mía termina cuando comienza la tuya. Y creo de que bajo ese precepto de que todos somos iguales en derechos y obligaciones, podemos llevarnos de una mejor manera, todos. Porque las leyes son buenas en ese sentido. Está la teoría de que si uno las cumple, por lo menos en Guatemala, porque como ejemplo la ley de Venezuela o cosas así, sí han sido torcidas. Pero si uno cumple los preceptos acá, creo de que la convivencia va a ser mejor. Porque eso es lo que busca el Estado, el bien común, ¿va? Entonces, llamado a la acción de que pensemos libres, de que no nos dejemos guiar por las redes sociales, lo que diga el montón. Como dice un dicho, eh, no por el hecho que todos lo hayan hecho quiere decir que esté bien hecho, ¿va? Ok. Y dejarlos con eso. Ahí estamos, amigos. Hasta aquí llegamos a esta pequeña charla que tuvimos con NC Milton. Espero que les haya gustado y nos miramos hasta la próxima entrevista con otro invitado. Nos vemos. Choca.